Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este programa Innóvate. Hola, Carlos. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un súper invitado, ¿no? Un invitado muy interesante, el doctor Jorge Zazueta Gutiérrez. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Doctor, un currículum muy interesante el que el día de hoy conocemos de tu parte. Estudios iniciales en física, en matemáticas, una base cuantitativa muy interesante que también nos da una muestra del cómo egresados de áreas de ciencia básica después se transforman a los negocios con un éxito y una calidad de investigación muy interesante, doctor. ¿Qué nos platicas de esto para empezar? Entonces, pues es una transición interesante, ¿no? Hice varias cosas en mi vida, negocios, no sé qué. Pero siempre en donde he trabajado, ¿no? Todo lo que he hecho, siempre lo que me salva, ¿no?, de la bronca es mi formación en matemáticas, ¿no? Tanto en negocios como ahorita haciendo investigación, aunque sean otros temas, de algún modo esa disciplina, ¿no? Esas herramientas sirven, ¿no?, para darle de algún modo un marco un poco más, digamos, estructurado, ¿no?, a las cosas. Qué interesante, doctor. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, con esta base que platicábamos de física y matemáticas, y especialista en estrategia de transformación de negocios, doctor, que es uno de los temas que el día de hoy queremos tocar contigo, además de la economía circular y los negocios de economía circular. ¿Ilmar? Sí, fíjate, platicábamos nosotros, Jorge, acerca de ¿por qué tenemos este programa? ¿Para qué es este programa? Y pues toda la gente que nos escucha, que nos ve, pues está interesado en todos los temas de emprendimiento, en todos los temas de innovación. Y bueno, pues por eso estás aquí invitado, para que nos platiques tu experiencia, para que nos digas exactamente esto que nos está platicando Carlos. Pues desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos ayudar a esta gente que está interesada en estos temas? Eso es buena pregunta, ¿no? Yo creo que la primera cosa sería, hay muchos temas de moda, ¿no? Ahorita estábamos hablando de economía circular. Yo me acuerdo hace muchos años hablábamos todo era internet, ¿no? Cuando, no, luego estuvo no sé, YouTube, lo que sea, ¿no? Pero lo que yo he visto que pasa es, no es la plataforma, ni el tema, ni nada, ¿no? La idea de emprender un negocio o de mantenerlo es, hay que encontrar alguna necesidad, ¿no? Hay una necesidad que tiene algún mercado, alguien quiere algo, y cómo podemos solucionar ese problema o ofrecerles valor, ¿no? Pero otra cosa importante que olvidan mucho es, puede ser que exista un servicio de valor, que la gente lo quiera, pero si es fácil de reproducir, ¿no?, de copiar, entonces pues dura poquito, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, vemos mucho con las apps, ¿no? Que voy a hacer una app para que, no sé, hable en inglés, ¿no? Y usan ChatGPT o Cloud y todo. Y a lo mejor el app sí funciona y a lo mejor sí hay gente que aprovecharía esa tecnología. Pero pues, si el emprendedor se tardó 15 minutos en diseñarla, pues la competencia también, ¿no? Entonces, 7 días después, pues hay otra app mejor, ¿no? Entonces, es muy importante. Te voy a interrumpir aquí, porque por favor. Creo que dijo algo muy importante, Carlos, y es el tema de la necesidad, o eso que se requiere por parte de algún mercado, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque muchas veces muchos emprendedores empiezan a producir o empiezan a crear, pero realmente no han validado si hay un mercado como tal. Y entonces llegan con su producto, llegan con su servicio y no hay quien las compre. Entonces creo que este punto que mencionaste, Jorge, es muy, muy importante, donde se detecte la necesidad, donde se detecte, dicen por ahí en algunos argots, la dolencia que tiene el mercado, qué es lo que está necesitando una persona, unas personas, un grupo de empresas, para que ellos puedan pues, realmente tener la compra de ese producto o de ese servicio. No, totalmente de acuerdo. Y eso, especialmente en temas, ¿no?, de estos ecológicos y de economía circular y demás, hay una como dualidad, ¿no? Por un lado, pues, es una cuestión económica, pero también es una cuestión, puede ser moral o filosófica, ¿no? Yo quiero que mis productos sean orgánicos o que sean reciclables o que sean recuperables. Pero el que yo quiera eso no quiere decir que necesariamente alguien los vaya a comprar o les interese, ¿no? Entonces hay como que casar esas dos cosas, ¿no? Ahorita hay una, bueno, no, ahorita es ya vieja, ¿cómo le dicen? Es lo que le dicen el producto mínimo viable, no sé si... que es antes la gente diseñaba hasta que ya quedaba el producto perfecto, ¿no? Y lo trataba de lanzar. Y para descubrir a veces que era un producto que el mercado no estaba interesado, ¿no? Yo me acuerdo de los estéreos de antes, ¿no? Que tenía uno que ser ingeniero para saber cosas, ¿no? Tenía un chorro de calle, y nadie nunca usaba nada, ¿no? Comprabas tu estéreo,
lo jugaba los primeros 2 días y después lo aprendías y lo apagabas, ¿no? Claro. Y cuando empieza la cosa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas buenas que hizo Apple, casi no ha hecho ninguna buena, pero cuando hizo ni siquiera el iPhone, ¿no? El iPod, era, no hay nada, ¿no? Aquí le prendes y aquí le pones el volumen. Y eso es lo que quería la gente, ¿no? La gente no quería ecualizadores. Algunos, ¿no? Gente en Vincho, no expertos en música clásica, eso, pero la raza quería prender y subirle y bajarle el volumen. Y era lo que necesitaban, ¿no? Entonces, la idea de lanzar este producto mínimo viable es, bueno, medio jala, voy a ver si les interesa y voy a ver qué no les gusta, ¿no? Y lo puedo ir modificando, ¿no? A diferencia de tratar de sacar algo muy bien elaborado que... Muy completo, pero no sabemos si realmente alguien lo quiere, ¿no? Entonces es algo así como... me está jalando como pull contra push, ¿no? O sea, yo soy el ingeniero y quiero diseñar algo para ti versus tú eres el cliente y ¿qué quieres, no? Entonces, ¿qué me pide el mercado? Eso le ofrezco. Vámonos a regresar, si les propongo a los dos desde el principio con esto para la gente que nos sigue. ¿Cómo valida un emprendedor un producto? ¿Cuáles son los pasos básicos para que si yo digo, a lo mejor yo conozco porque trabajé en algún lugar donde se hacen cajas y sabemos hacer suajes y cosas de este tipo, pero ¿cómo valido yo que yo también puedo entrar a ese mercado? O algo más básico, alguien que hace paletas de hielo, que decide salir a vender paletas de hielo. No sé si quieren... No, me ganaste la pregunta que yo les iba a hacer. Realmente, ¿cómo hace una validación de un producto o de un servicio? O sea, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué le recomendarías a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha? O sea, ¿qué herramientas hace? Sobre todo. Pues una muy viejita sería las fuerzas de Portland, ¿no? Ya antiguas, ¿no? Pero siguen estando ahí, ¿no? Que es yo quiero saber qué tan competitivo es el mercado de venta, ¿no? Identificar una ventaja competitiva que yo tengo frente a otros. Y saber si realmente la tengo, ¿no? Y esa depende no solo de mi producto, ¿no? Sino de quiénes son los proveedores, ¿no? Quiénes son mis clientes, todas estas quiénes pueden entrar, quiénes pueden salir de ese mercado, ¿no? Entonces, repito lo de hace rato, ¿no? Si donde yo estoy es relativamente fácil de entrar, entonces va a ser un mercado tremendamente competitivo, ¿no? Como que, bueno, yo puedo hacer paletas, ¿no? Me compro un molde, les meto al congelador, la saco, y es un producto valioso, la gente lo quiere. Entonces tú me ves y dices, pues yo también voy a hacer paletas, ¿no? Entonces al ratito somos 100 gentes vendiendo paletas y el precio se hace, pues el costo marginal, ¿no? No tengo ganancias anormales, ¿no? Como dicen los competidores, ¿no? Entonces parte de la idea es cómo encuentro yo un nicho donde sea difícil para otros entrar, ¿no? ¿Qué gracia tengo, no? ¿Por qué soy diferente de los otros? Y sobre todo eso, que no me puedan copiar. Esa parte es lo que más yo creo que falla, ¿no? A Netflix, por ejemplo, le duró un buen rato el ser el único, ¿no? Empezaron con su modelo de los disquitos por correo, luego empezaron a hacer las cosas en streaming y no había nadie más, ¿no? Hacían lo que querían y les empezó muy bien, ¿no? Pero no es fácil de copiar así para ti, para mí no puedes hacer un Netflix en la noche, pero sí puede Apple, sí puede Prime, ¿no? Sí puede HBO, ¿no? Entonces, ahorita ya tiene ese problema, ¿no? O sea, la gente los copió. Y ahora, pues por más que producen, pues como puede uno ver una película cada 10 minutos, bueno, cada 2 horas, ¿no? Aún cuando producen muchísimo, no es suficiente, ¿no? Porque no pasa lo que comentabas hace rato, ¿no? No te tienes que esperar el jueves para ver. Sí, no se satura. ¿No? Entonces, es demasiada la producción que se requiere, ¿no? Otro ejemplo sería lo de, se me fue ahorita, Uber, ¿no? Misma cosa, ¿no? La idea de Uber es tremendamente innovativa originalmente, cambio, ¿no? El paradigma de usar un taxi, digo, pues es un contrato privado y tú eres mi chofer, ¿no? Entonces ya no necesitas una licencia, tengo una app que me permite manejarte y empiezan a tener un éxito tremendo, ¿no? Pero por un lado es muy ingenioso el que yo no tengo capital, ¿no? Pues es tu coche, el chofer no trabaja para mí, yo no tengo nada más que mi app, ¿no? Pero entonces es relativamente fácil crear otro Uber, ¿no? Entonces empieza a salir Lyft, empieza a salir todos estos nuevos, ¿no? Y lo que está buscando Uber, por ejemplo, es cómo me diferencio antes de que ya me maten, ¿no? Y una de las cosas que oí que estaban haciendo, no sé si todavía, es ellos están empujando mucho los coches que navegan automáticamente, ¿no? Porque dice, bueno, mi única cosa que me detiene para ser más barato es el conductor. El conductor, ¿no? Le tengo que pagar algo. Y ahorita les pagan bastante mal, ¿no? Entonces, si yo quito al conductor, tengo 2 ventajas. Una, puedo ser mucho más barato que los taxis y pues no cualquiera puede poner una flotilla de 1 millón de coches que se navejen solos, ¿no? Entonces, eso me vuelve otra vez a ser difícil de copiar y me da una ventaja competitiva por un tiempo, ¿no? Hasta que
el mercado aprenda. Pero esa es una parte muy importante. Así, a nivel chiquitito, por ejemplo, ahí en la Facultad de Economía, todos los años pasa lo mismo, ¿no? Llega alguien y vende donas de las de Costco, ¿no? Ellos venden unas donitas, ¿no? Que a todo el mundo les gustan. Entonces se les ocurre la idea, ¿no? Pues compran las donitas, las empiezan a ofrecer. Y otra vez, ¿no? Es un producto que todo quiere, ¿no? Pues los niños están ahí, tienen hambre, quieren donitas, ¿no? Pero pues la gente los ve y dice, pues yo también voy a vender donitas, ¿no? Se van a Costco y compran las donitas. Entonces, a mitad del semestre ya hay 5 vendedores de donitas, ¿no? Entonces, se pierde, ya deja de ser negocio, ¿no? Entonces, esa parte de no ser replicable, yo creo que es el secreto, ¿no? Es donde yo creo que caen la mayoría de los emprendedores pequeños, ¿no? Porque... Fíjate, me hiciste recordar un libro. Aquí hablamos también mucho de libros, José. Bueno, muy bien. Porque pues aquí Carlos y yo leemos bastante. Y recordé mucho el libro de la estrategia del Océano Azul, donde habla exactamente esto. O sea, vas a un mercado donde no hay competidores, o vas a un mercado donde hay muchísimos competidores, que básicamente es un océano rojo, ¿sí? Donde están peleándose entre todos ellos, y eso pues crea sangre y es lo que mancha el océano. Sin embargo, bueno, tú mencionabas el tema del diferenciador. Y sí, como bien sabemos, hay varias maneras de pelear en el mercado. Y hay una que yo nunca recomiendo, no salvo que tú me digas otra cosa, o tú, Carlos, es en temas de los costos. ¿Sí? A lo mejor ahorita el ejemplo que mencionabas de las donitas, pues vamos los 3 a vender donitas, y lo que vamos a ir haciendo es bajar costo para bajar la utilidad para que pues nos compren a nosotros más. Sin embargo, bueno, eso está simplemente acabando con el mercado y pues con la competencia, ¿no? Entonces, tú hablas de un diferenciador. Creo yo que esa es la parte importante en un emprendimiento, de qué es lo que te diferencia con el otro. Y máxime, si tú hablas de algo que no sea fácilmente replicable, pues sí te va a dar una competencia muy grande con respecto a las otras empresas, personas o organismos, que te va a durar un cierto tiempo en el mercado, ¿no? ¿Cómo ves tú, Carlos? No, la estrategia del Océano Azul es una herramienta muy interesante. Vamos a ver si ahora que en las redes sociales del programa se activen, podemos poner ahí la laminita de cómo es explicativa. Y yo tocaría otra herramienta que me parece también muy útil, que es el libro de Mom Test, que es, tú pregúntale a tus seres queridos, por supuesto, claro, si tu idea es buena, pero no les creas. Ve hacia un esquema donde quien te critique, quien te evalúe, quien opine sobre tu producto, sea lo más cruel posible, para que tú puedas detectar lo más abajo la validación de tu producto y puedas entonces saber, porque si tú vas, como dice la teoría de ese libro inicial, es, si yo voy con mi mamá y le digo, oye mamá, voy a vender paletas, va a decir, claro que sí, mijito, te va a ir excelente, ¿verdad? Porque pues, ella me quiere. Y así sucedería con cualquiera que fuéramos con nuestros seres queridos a preguntarle, a tratar de validar. Aquí hay que saber el cómo preguntar, saber el cómo obtener la información adecuada para ver si la idea que tenemos es realmente viable, y entonces poder tener lo que le estamos llamando aquí esa ventaja competitiva, ¿no? Es correcto. Está disponible muy fácilmente el Mom Test en cualquier lado, ¿verdad? No, muy bien. Y para esos 2 puntos, ¿no? Otro ejemplo antiguo, yo estoy viejito, ¿no? Es la Coca-Cola. En algún tiempo era muy diferenciada por su sabor, y ahorita ya va de bajada, ¿no? La gente quiere kombucha. Pero por muchos años el sabor de la Coca-Cola era único. Y una cosa interesante es que ellos nunca la patentaron. Porque dicen, si yo la patento, de algún modo le estoy diciendo a la gente cómo se hace, ¿no? Entonces era tan valioso para ellos su fórmula, ¿no? De hacer la Coca-Cola, que era como las SpongeBob, ¿no? O sea, tenían guardada en algún lugar, en una caja fuerte en Atlanta, estaba la fórmula, ¿no? Entonces, para ellos fue más prefirieron, ¿no? Esconderla que protegerse por la ley, ¿no? Porque era demasiado valiosa. Ese es un ejemplo del valor que le dan a esa diferenciación, ¿no? Y por muchos años nadie podía hacer nada que supiera como Coca, ¿no? Ahorita ya, bueno, ya pueden, y además a ellos no les gusta la Coca. Pero la otra era lo que platicas de estas pruebas, ¿no? Por un lado, es cierto lo que dices, ¿no? Vas, checas el mercado y les preguntas qué necesitan. Pero, ¿quién hubiera contestado alguna vez que necesitaba un smartphone, ¿no? O que necesitaba Netflix, ¿no? O claro, cosas así, ¿no? Recuerdo que cuando al principio, ¿no? Cuando empezó la electricidad, pues estaban todos muy emocionados, el Edison y todos acá, ¿no? Y decía la gente, bueno, es que ¿para qué queremos electricidad? O sea, los focos pues están padres, ¿no? Pero ya hay velas.
y ya tenemos, aquí tenemos trenes eléctricos, ¿no? Hay trenes de carbón, ¿no? Entonces todavía durante un tiempo después de que ya existía aplicaciones de electricidad, eran una curiosidad, ¿no? Y la gente no las percibía como algo interesante, ¿no? Y fue hasta muchos años después cuando se empezó a hacer barata y no sé qué, y empezó a pegar, ¿no? Y ahorita pues, no podríamos imaginarnos el mundo sin electricidad, ¿no? Pero la gente no lo quería, ¿no? Entonces, si hay ciertas necesidades que hay que detectar. Yo creo que es parte de ese secreto, que la gente no sabe que las tiene, ¿no? Quizás siempre necesitamos un smartphone, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no sé qué pasó antes de que yo tuviera un smartphone. Cómo vivía, ¿no? Cómo llegaba. Yo no puedo llegar de aquí a Walmart, ¿no? Pongo el GPS para todo. Pero hubo, no sé, 20 y tantos años de mi vida que no existían los smartphones, ¿no? De algún modo sobreviví, ¿no? Pero ya pasó, ¿no? O sea, ese se hace... adecuado a tu vida. Sí, o sea, me apagan el internet, ¿no? Hoy se fue el internet, ¿no? Un ratito en la mañana y todo el mundo así como, ¿qué pasó, no? Y también, ¿no? Yo nací muchos años antes sin internet. Entonces, la gente pre-internet nunca pensó que fuera útil o que existiera algo así, no sé para qué sirve. Que fuéramos a depender tanto, ¿no? ¿Para qué le voy a escribir yo electrónicamente a alguien? ¿No? Pues hay cartas, ¿no? O sea, o le puedo hablar. Entonces, muchas necesidades, unos dicen que las crean, otros dicen que las descubren, no sé. Pero el caso es que no siempre la gente sabe, ¿no? Que necesita algo hasta que no se enseña, ¿no? Entonces, una parte importantísima para un emprendedor es eso, ¿no? O sea, tú me dices, yo quiero jugo de naranja. ¿No? ¿Ya probaste el de manzana con jengibre? Y dices, güey, ¿no? Pero nunca se te hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, esa es yo creo que esa es parte del genio de los... Todo lo que hay pasa, ¿no? Piensa en Google, ¿no? De las empresas modernas. Nadie quería un buscador, ¿no? Nadie quería Facebook. ¿Tú pensaste alguna vez en Facebook cuando tenías 20 años, ¿no? Jamás, ¿no? Y todas, ¿no? El Tesla, ¿no? ¿Quién quiere un carro deportivo eléctrico, ¿no? Ahorita ya nadie los quiere, pero bueno, por un ratito jalaron, ¿no? Y van a volver a jalar. Que es muy diferente a lo que pasaba en las empresas tradicionales, ¿no? O sea, General Electric, todas esas duraban años y años, hasta décadas, ¿no? Construyendo ese mercado. Pero aún ahí, ¿no? Cuando Ford hizo el modelo T, igual la gente no quería coches, ¿no? Los coches eran una cosa rara que tenían los ricos. Pero de repente Ford dice, oye, pues si les subo el sueldo a mis empleados y les vendo un carro barato, se los van a llevar, ¿no? Y el modelo Tempos marca ese cambio, ¿no? Pero igual, si le hubieras preguntado a la gente en la calle, oye, te antojaría tener un coche, ellos pensarían en un Bentley o no sé qué habría en ese tiempo, ¿no? Un Auburn o algo así, ¿no? Y hubieran dicho, pues no, o sí se me antoja, pero como ahorita se nos antoja un Lamborghini, ¿no? No es algo que realmente quieras. Es un sueño lejano, ¿no? Y cuando dicen, no, pues sí, puedes comprarte un Honda, ¿no? Entonces, muchas de esos grandes éxitos fueron cosas que llenaban algún tipo de necesidad o resolvían algún problema, pero que la gente no sabía que lo tenía. Entonces, ese sería un consejo importante para los emprendedores, ¿no? O sea, ¿qué cosas necesitan, ¿no? Y a lo mejor la prueba de la mamá que dices puede ser algo así, ¿no? O sea, tú detectas en la familia, ¿no? Que siempre se pelean por algo, ¿no? Y entonces les voy a vender, no sé, audífonos diferentes para que todos oigan su propia música, no sé. Pero ellos no lo pidieron, ¿no? Tú lo descubriste. A ver, Jorge, creo que aquí hay un punto interesante que es el tema de la comodidad, ¿no? Claro. Porque cuando tú tienes algo y estás cómodo o te da más comodidad de la que tienes, pues lo vas a ocupar. Y pongo el ejemplo de ahorita del correo electrónico contra las cartas. Cuando tú escribes una carta, duraban a veces meses para que te llegara una contestación. Ahora con el correo electrónico tienes mucho más rapidez en la contestación. Y que lleva también de salida el correo electrónico. Claro, que va de salida, porque ya tenemos la mensajería instantánea. Pero creo que es eso, ¿no? Más que nada la comodidad de, ok, me está respondiendo rápido, ya no estoy con la cosa de, ¿habrá llegado o no habrá llegado? Se habrá perdido en algún lado del camino. La carta se la robaron. Ya no pasa eso. Y al final de cuentas es comodidad, ¿sí? Entonces, cuando tú provocas un sentimiento de comodidad en la gente, provocas esa necesidad que tú estás mencionando. Entonces, creo que eso es un tema muy importante para la gente que nos escucha, de que si tú encuentras algún nicho de negocio donde crees un confort para las personas, creo que lo van a hacer, va a tener un éxito. Definitivamente. Nos puede ser comodidad o conveniencia, ¿no? Pero volviendo a Netflix, ¿no? Lo que hizo Netflix, yo creo, fue cuando todavía eran discos, no sé si se acuerdan, ¿no? Que no sé si en México pasaba, pero tú firmabas igual como ahorita, ¿no? Tu contrato y te dan
DVDs, ¿no? Sí, por correo. Entonces te llegaban, no sé, 3, devolvías, pero nunca tenías que devolverlos si tú no querías, ¿no? Nada más no podías tener otro hasta que lo devolvieras, ¿no? Pero si tú ibas a Blockbusters, la bronca es, a todo el mundo nos pasó, ¿no? Que ibas el fin de semana, agarrabas 7 películas que según te ibas a ver veías 3, entonces te tardas y acabas pagando muchísimo dinero por las películas y te enojabas, ¿no? Entonces, Netflix dio con eso, ¿no? Una comodidad, dice, oye, agarra las que quieras y me las devuelves cuando quieras, ¿no? Entonces ya no tienes que hacer ese coraje, ¿no? No tienes que tener esa incomodidad de que te multaron, ¿no? Claro. Y ya ahí lo pasó lo del streaming, ¿no? Que sea, bueno, ahora ya no tienes que esperar a que lleguen, ¿no? Pero es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Brindaron esa opción de comodidad, ¿no? No era una necesidad básica, ¿no? Pero sí te hacía que ya no sufrieras, ¿no? Tienes mucha razón ahí. Fíjate que regresando un poquito ya concluyendo un poquito esta como introducción que tuvimos de todo lo que el tema cómo va, nos mencionabas, doctor, ahorita, al final del día estos modelos de negocio vuelven a tener, a pesar de cómo está el mundo hoy de revolucionado, vamos a decirlo, a lo mejor lo percibimos de una manera no tan buena en este momento, de todos modos los modelos de negocio, por lo que mencionabas con Tesla o con las cosas de la familia, vuelven a tender a ser más viables cuando son éticamente correctos. Y entonces vamos un poquito ahí a lo de la economía circular, que al final del día son temas que generan valor en tu entorno y que pues, son basados en ser responsable con tu consumo, con tu proveeduría, con tu forma de pagar, para que los demás puedan ser sustentables alrededor de ti y esa economía pueda, y la economía que se encuentra cercana a ti, vamos a decirlo, que pues, no siempre puede ser así, pero tienes un grado de cercanía corta, pueda ser viable, doctor. ¿Nos platicas un poquito lo que es la economía circular? Sí, cómo no. Y bueno, otra vez, bueno, la idea de la economía circular es simplemente que es la vuelta, ¿no? O sea, voy a reusar cosas, ¿no? Voy a volver voy a hacer reconstrucción de cosas o las utilizo, ¿no? Reutilizo o aplico cosas, ¿no? Por ejemplo, y eso no es nuevo, ¿no? Nada más hoy está de moda. En las cosas reconstruidas, ¿no? Ahí en Cummins, ¿no? Teníamos toda una división de motores Recon, ¿no? Que eran motores usados, ¿no? O sea, como si fuera una botella, ¿no? Devolvía su motor usado de 1,000,000 de millas y le daban, y bueno, se llevaba otro usado, otro nuevo, ¿no? Y el negocio de Recon era, básicamente decíamos, ok, es gratis, ¿no? El motor. Lo que yo voy a gastar es cuántas partes nuevas le tengo que poner, porque no todo lo puedo recuperar, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que limpiarlo, no sé qué, pero no, pues no tengo una biela que están todas rotas, pues le voy a poner una biela nueva, ¿no? Y básicamente lo que seguían es, o sea, la misión, ¿no? de la gente de ese departamento era reusar lo más posible, ¿no? Cada que le pones una parte nueva es, ¿no? Pero había unos motores que eran casi nuevos, ¿no? Y se desarrollaron varias tecnologías y varias patentadas y todo dentro de Cummins, estoy seguro en todos lados, donde la cosa era, bueno, ¿cómo le hago, no? Esta engrane típicamente lo desechamos, ¿no? Pero yo sé cómo limpiarlo, ¿no? Entonces ya integro un engrane que no se tiene que... Y eso es más o menos esta idea, ¿no? Y esta es, por ejemplo, una oportunidad de negocios para empresas más chicas. A lo mejor yo no puedo reconstruir motores de alto caballaje porque no tengo pues, el capital ni nada, pero a lo mejor sí puedo rehabilitar partes de motor, ¿no? Entonces hay muchas, digamos, oportunidades dentro de toda esa cadena de suministro, ¿no? Otra cosa que quería comentar ahí era la parte que dices, bueno, le da más valor el que sea ético siempre y cuando eso es lo que quiera la gente, ¿no? Entonces ahí se mete una parte social o cultural, ¿no? Ahorita hay mucho esta idea, ¿no? Yo quiero, no sé, que mi empresa es limpia y demás, entonces yo prefiero a lo mejor pagar más porque quiero una empresa sustentable en vez de una que no es. Pero eso es porque yo lo quiero como sociedad, ¿no? O sea, no es un dictado divino, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí dependemos mucho ojalá que la sociedad sea ética, ¿no? Pero si la sociedad no es ética o no le alcanza, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en estas cosas como la comida orgánica, ¿no?
Eso es muy buena, todo el mundo está de acuerdo, que es pues, saludable y demás, pero casi nadie la puede comprar, ¿no? Porque sí, todavía para un nicho muy específico. Es algo sustentable, es nutritivo, es todo lo que tú quieras, pero pues, ¿quién puede comerse una fruta de 200 pesos, ¿no? Entonces, muy poca gente puede pagar eso, ¿no? Entonces, no quiere decir que la gente de menos recursos sea menos ética, ¿no? Pues oye, tengo 4 hijos, soy madre soltera, pues no voy a comprar manzanas australianas, ¿no? Voy a comprar las que me den más baratas, aunque sepa que vienen con aguas recicladas, ¿no? Porque lo que necesito es comer, ¿no? Entonces, hay esta disyuntiva así de qué puede pasar, ¿no? No sé si aquí en México exista lo de los créditos de carbón, por ejemplo, ¿no? Está empezando. Esa es otra. Una vez me pasó, se me hizo muy interesante. Iba yo en un avión, ¿no? Iba sentado con un cuate que era ranchero. Y empecé a platicar con él, ¿no? Y así era un típico ranchero, ¿no? Traía sus camisas de cuadros, su sombrero, todo así, manos así que te pueden lastimar, ¿no? Si se enoja. Y me contaba, dice, no, yo dejé, era un ranchero gringo, ¿no? Dice, yo ya hace mucho que dejé de cultivar. Lo que hice es que tenía muchas hectáreas y sembré árboles. Y entonces vendo créditos de carbón a las empresas que contaminan, ¿no? Entonces, todo lo que hizo él fue, pues, órale, yo produzco oxígeno, pues págame por eso, ¿no? Okay. Y entonces tenía un negocio pasivo que ahorita debe ser muy común, pero es algo que en su tiempo fue innovador, ¿no? Y podías hacer ese tipo de cosas. Oye, Jorge, platicando de esto, ¿ustedes creen que las políticas públicas que tenemos actualmente, y voy a hablar de México, no voy a hablar de otros países, incentiven este tema de economía circular, incentiven todo lo que es economía verde? Pues yo creo que muy poco, ¿no? Hay cositas, ¿no? Empezaron con lo de que podías tú vender, por ejemplo, si tenías paneles solares, ¿no? Le podías vender de regreso a la CFE, etcétera, ¿no? Pero no soy experto en legislación de ese lado, pero yo sí he visto que ha bajado, ¿no? De los dos lados, ¿no? Por un lado, políticas, como dices, y también interés de la gente, ¿no? Aún cuando era más abierto, la gente tampoco estaba llena de celdas solares. No sé cuál es el caso ahorita, pero me acuerdo que BMW tenía una parte muy grande de su espacio diseñado a tener celdas solares, y hasta donde yo me quedé, nunca habían podido ponerse de acuerdo con el gobierno de qué hacer. No sé si ya lo hicieron, ¿no? Sí, lo tiene. Pero fue un pleito de años, ¿no? Entonces, pues esa es una, ¿no? Reciclar, por ejemplo, yo tiro la basura y pasan pepenadores, ¿no? Es un reciclaje orgánico, ¿no? Pero no hay un sistema, ¿no? Donde oficialmente estemos separando basura y haciendo algo con ella, ¿no? Entonces, yo creo que no hay muchas, yo no sé, hasta donde yo sé, no sé si hay créditos por comprar carros eléctricos, por ejemplo, créditos fiscales. Hay prestaciones, te cuestan, no te cobra tenencia, que en teoría no debería de haber, pero sí hay, ¿verdad? Se llama de otra manera, ¿no? No, hay tenencia en todos lados. Eso de que no me existe tenencia es un mito, pero... Hay algunos beneficios por tener ejemplo, un carro verde. Si tú compras un Tesla o cualquier carro eléctrico en Estados Unidos, $4,000 de crédito, así. Entonces, cuando yo todavía quería los Tesla, decía, no, un Tesla costaba no sé cuánto, ¿no? Pero inventemos, si le quitas 4,000 y luego dices, en ese tiempo no pagaban la carga, ¿no? La misma Tesla te paga la carga. Decías, pues sí cuesta mucho el carro, ¿no? Pero después de todas esas cosas, pues me salía como, no sé, un jet equipado o algo así. O sea, era un carro no barato, pero era muy accesible para un humano, ¿no? Lo traes aquí y no creo que sean a ese nivel, ¿no? Entonces, pues otra vez, ¿no? La gente que puede hacer eso, a lo mejor toma ventaja de coches eléctricos, pero la gente normal pues no tiene ese incentivo. Si no es algo que esté plenamente tropicalizado a México, en realidad, el uso de los carros eléctricos. En ese sentido, Gilmer, yo creo que hay algo que pronto se nos olvida mucho como sociedad, que es que México es un país muy joven. México es un país que termina su revolución y se vuelve a la época, digamos, moderna de gobierno en los años 30, 20 y tantos, 30 del siglo pasado. Entonces estamos hablando de un país que tenemos un poquito más de 100 años en el modelo económico-político actual y que todavía tiene o vuelve a tener después de la transición política que inicia en el año 2000 diferentes cambios del modelo de operación de los gobiernos, y no una unión con el esfuerzo de desarrollo económico, sino más bien, digamos, hay un amor apache, vamos a decirlo así, entre los empresarios y los gobiernos. A veces en algunos estados
más compenetrados, en otros estados más peleados, pero es algo donde todavía creo yo que como sociedad los mexicanos estamos trabajando en madurar. Creo que somos todavía una sociedad un poquito en el gobierno y en la convivencia de la sociedad con el gobierno inmadura. Yo creo en este punto que si tú sales y preguntas a la calle qué tiene que hacer una autoridad municipal, una autoridad estatal, una autoridad federal, va a ser 1 de cada 10 o menos quien te va a saber decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, yo lo veía hace poco con un grupo de emprendedores que decían, yo voy a tramitar, quiero poner tal negocio, ¿no? Eran varios, ¿no? Bueno, ok, ya fueron a empezar a pedir los permisos. ¿Cuáles? Entonces, hay un divorcio, digamos, ahí, que se está combatiendo. Sé que hay grandes esfuerzos por divulgarlo, por lo menos en la ciudad, pero todavía no está permeado lo suficiente, y es algo que está bien. Sí, el gobierno tiene que ser quien se acerque, pero también uno como sociedad, las instituciones educativas, por ejemplo, aquí, pues sí, es algo donde se acerca. Por eso estos centros de emprendimiento son tan valiosos, ¿no? Sí. Porque es lo normal que, sobre todo generacionalmente, emprendedores más viejos, que a veces tienen ideas igual o más valiosas que los jóvenes, no tengan el conocimiento del trámite administrativo para poderse establecer como empresarios, como pequeños empresarios, y entonces pues sí existe todavía este choque, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar un permiso por un anuncio? Sí, tienes mucha razón. Fíjate que hace algunos años tuvimos la oportunidad de participar junto con el gobierno y desarrollamos una guía para los emprendedores. De hecho, le llamamos la Ruta al Emprendedor, en el cual se daba a conocer todos estos pasos para instalar un negocio, cuando menos aquí en el estado de nosotros. Y bueno, te da una ruta, y lo hicimos pensando básicamente que si un chico de 15, 14, 15, 17 años toma ese libro, pueda conocer todos y cada uno de los pasos para emprender su negocio. De una manera muy sencilla, de una manera muy rápida, pero que te da a conocer paso a paso todos los trámites que debes de realizar para iniciar un negocio. Y también desarrollamos otro que fue la guía empresarial. Digamos, estoy echando el anuncio, pero muy valioso saber conocer las herramientas, es muy bueno. Sí, sirve para toda la gente que nos escucha y que si quiere conocerlo, bueno, se lo podemos compartir. Si nos manda ahí un mensaje en las redes sociales y nos pregunta cuál es lo interés, podemos enviárselos de manera electrónica sin ningún problema. Lo tenemos y bueno, puede ver cuáles son los pasos. Y también, bueno, la guía empresarial ve cuáles son las instituciones que pueden ayudarlos a tramitar todos estos pasos que tiene que seguir para poder desarrollar su negocio. Entonces sí, sin problema, y es una invitación que le hacemos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Muy bien. Yo estoy hablando ahorita de cumplir, ¿no? con los requisitos y estar familiarizado que hay, pero también hay una responsabilidad de la gente de ayudar al gobierno a saber qué hacer, ¿no? Claro. Entonces digo, pues es que no existe una ley clara sobre, no sé, energía solar. Entonces no nada más debo de quejarme de eso, ¿no? Digo, ¿cómo le hago yo, no? ¿Cómo contacto a mis congresistas o lo que sea para promover que pase eso, ¿no? Entonces, yo no soy muy pro gobierno, ¿no? Pero si no les digo que necesito, ¿cómo claro, pueden ayudar, no? Entonces, eso que platicas tú, ¿no? Esa desconexión, falta de confianza, todo eso que existe, no nada más es, ya aprendí que hay un gobierno, ya sé que tengo que pagar permisos, eso está bien, pero también sé que yo como ciudadano puedo proponer cambios legislativos, ¿no? De hecho, yo como ciudadano puedo ir al Congreso y decir, quiero que hagan lo que sea, ¿no? Que pongan un semáforo, una iniciativa, ¿no? ciudadana. Que hagan, de hecho, hicimos hace poquito un trabajo para una tesis de maestría, ¿no? Donde hicimos un algoritmo de inteligencia artificial que se echó todas las propuestas al Congreso en los últimos 3 legislaciones y lo convertimos en tópicos, ¿no? Entonces la idea era ver qué estuvo pasando, ¿no? Y muchos de los proponentes, yo no sabía eso hasta el proyecto, eran ciudadanos, ¿no? Entonces la mayoría son o miembros del Congreso o partidos, ¿no? Que van y hacen, pero había muchas personas físicas, ¿no? Que llegaban y, oye, yo propongo esta legislación, ¿no? Pero como tú dices, la gran mayoría de los ciudadanos no saben que ellos pueden ir y proponer algo, ¿no? Entonces, esa parte de acción cívica que también es importante, ¿no? Y en la medida en que el gobierno entienda que la gente está informada, pues tiene que ponerse las pilas, ¿no? Y dice, ahora sí tengo que responder, ¿no? Porque tengo a quién responderle, ¿no? No es un pueblo pasivo.
ya, ¿no? Era el comentario, no es nada más saber que hay que cumplir, sino saber qué cosas queremos poner y qué cosas podemos quitar, ¿no? A lo mejor hay alguna ley obsoleta, pero tenemos que decir que es obsoleta para que alguien se dé cuenta y haga algo, ¿no? Vamos a ver, les propongo si podemos hacer un ejemplo muy práctico de esta parte de economía circular jugado con esto que acabamos de platicar de los trámites y las cosas. Vamos a pensar que, como ocurre enfrente de todas las facultades de la universidad, llega alguien y pone un local chiquito donde vende sándwiches y quesadillas, ¿no? ¿Cómo se integra alguien así a la economía circular y al mercado formal de negocios? Doctor. Ahí tienes, se junta un poquito todo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, puede formalizarse, pues simplemente se da de alta y demás, ¿no? O sea, si tuviera información e interés, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Pero ahí entra ese dilema ético, ¿no? Que digo, bueno, yo puedo, por ejemplo, no sé, darte los sándwiches en una bolsa de papel que es reciclable, ¿no? Y a lo mejor lo que sobra de los sándwiches lo convierto de algún modo en abono, ¿no? Por ejemplo, ahí en la facultad ahora tenemos un café del que ya molimos, ya lo logramos, un logro sindical, ¿no? De hecho, literalmente un logro sindical. Y entonces pusieron un botecito donde después de que haces tu café, lo tiras en el botecito y entonces ya tenemos café usado para hacer composta, ¿no? Pero la cosa es que eso es un esfuerzo, ¿no? O sea, toma trabajo y toma dinero, ¿no? Es poquito, ¿no? Entonces, la persona que tiene, el pequeño emprendedor o que tiene el puesto de sándwiches, pues tiene que tener utilidad, no tiene un capital muy grande para aguantar, está batallando o sea, híjole, agarré todo dinero y me voy a comprar más sándwiches para mañana, ¿no? Necesito tantito pan. Entonces, es difícil que diga, y además voy a dar bolsas reciclables, ¿no? Entonces, es esa combinación entre esa como ética que platicabas al principio, ¿no? O sea, ¿qué tan dispuesta estaría la gente a decir, ok, yo voy a llevar mis propias bolsas, o yo voy a pagarte, ¿no? O yo te ayudo con tus recortes de sándwich para reciclarlos. O sea, de que se puede hacer, ¿no? Pero el empresario pues está muy apretado, ¿no? Pues está empezando así, a lo mejor sus fondos son de los ahorros de ayer o lo liquidaron, no sé, pues no llega con $100 millones más. Sí, claro. Y sus clientes pues son en su gran mayoría estudiantes, ¿no? Que también tienen ese problema. Dice, pues yo, híjole, pues estoy contando, a ver si me alcanza para el camión. Exactamente, o sea, son conversaciones que oyes diario, ¿no? Dices, no, pues necesito estos 12 pesos y entonces juntos. Entonces si le dices, oye, pues sería muy bueno para la sociedad que comprar bolsas para ir, no, dame una diole que es más barata, ¿no? O sin bolsa. O sin bolsa, ¿no? Eso sí sería lógico, ¿no? Si los pudiéramos vender sin bolsa. Pero entonces tienes esa lucha, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa conciencia que tienes, ¿no? De conservar contra cuánto tienes de dinero, ¿no? Ayer precisamente estábamos en una tesis ahí en economía, ¿no? Y era un modelo de teoría de juegos para ver si la gente compraba cosas verdes o no, ¿no? Y todo está bien, ¿no? Pero me acuerdo mucho que al principio dicen, asumimos que tenemos un gobierno benévolo, ¿no? O benevolente. Y ahí dices, bueno, estaría padre, ¿no? Pero lo tendremos, ¿no? Y le pasaba lo mismo al gobierno de ese modelo que al vendedor, ¿no? Dice, el gobierno va a tener una utilidad basada en, bueno, cuánto recaba de impuestos, más unos parámetros que decían, cuánto quiero yo como gobierno promover, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Y entonces tú puedes tener un gobierno muy benévolo que es, no, yo quisiera que todos sean orgánicos, pero necesita dinero el gobierno para hacer eso, ¿no? Porque esa ganancia que tiene no es en dinero, ¿no? Entonces, si te fijas en el mundo real, dices, todos los países que ya son ricos, dicen, pues hay que ser orgánicos, hay que reproducir, y la economía circular. Es a buscar calidad. Pero los países que están creciendo dicen, oye, tú te hiciste rico tirando cosas al río, ¿no? Entonces, ahora me dices que yo tengo que portarme bien, pero yo no tengo ese dinero. Entonces, si yo me porto bien, no crezco. Pero si yo quiero crecer como tú, pues ya me meten problemas Entonces, eso es una versión macro de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, para un pequeño emprendedor es muy difícil tratar de ser muy, no voy a decir ético, no es que no sea ético, pero tratar de ser muy respetuoso del ambiente, porque es caro, ¿no? Entonces, para Walmart no solo es una opción, ¿no? Es una obligación social, ¿no? Dice, yo soy Walmart, yo tengo que ver cómo le hago para no tirar mis cajas, para hacer cosas, ¿no? Pero yo lo puedo pagar si soy Walmart, ¿no? Pero si yo soy el señor de la esquina, híjole, es
es difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo ahí pueden salir oportunidades, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? A lo mejor otro pequeño emprendedor dice, mira, tú haces lo que estás haciendo, pero yo voy a recoger tus desperdicios de jamón y pan, ¿no? Y con eso yo voy a hacer algo, ¿no? Y a lo mejor te pago y luego yo se los vendo a alguien para reciclar. No estoy inventando algo muy rápido, ¿no? Entonces encontré eso que dices, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Que dice, bueno, te doy comunidad, tú no recojas, yo paso y me llevo tu basura. Y de algún modo la vendo, algo así, y te pago algo, ¿no? Entonces, este vendedor, pues dice, qué padre, ¿no? O a lo mejor hasta cobras por recoger la basura. O sea, recoges la basura, cobras por recoger la basura y aparte lo vendes, que es lo normal, ¿no? O a lo mejor hasta le pagas, ¿no? Había unos chavos decías que no... Tuvimos una vez un alcalde decente, ¿no? Cuando estaba en Indiana, ¿no? Y lo que hacía este cuate es que, ¿cómo era? Recogía todas las... No, la gente ahí tiene mucho pasto y esas cosas, ¿no? Entonces recogía hojas y entonces pasaba el gobierno, las recogía y luego las convertía en composta y te las vendía de regreso, ¿no? Entonces de esa manera financiaban toda la recolección de basura orgánica, ¿no? Pero fue interesante, ¿no? Antes que este cuate viniera, pues simplemente la recogían y pues ahora qué hacemos con tanta basura, ¿no? Quemaban. O la quemaban o a lo mejor alguien se las compraba barata, ¿no? Pero dijeron, no, o sea, tenemos a todo un montón de gente que nos está pagando por darnos la materia prima para hacer algo que nos van a comprar, ¿no? No fue así como muy interesante, ¿no? Y muy circular, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, tengo que ser ingenioso y tengo que ser novedoso, pero también tengo que tener algún tipo de capacidad económica, ¿no? O sea, ¿cómo financio eso? Y ahí es donde a lo mejor el gobierno puede ser útil, ¿no? Que le dice al pequeño emprendedor, ok, tú haces lo que sea, pagas tus impuestos y todo, pero si me das alguna cosa que es útil, yo te la puedo subsidiar o puedo adquirirla, no sé, ¿no? Pero sí, es un dilema, es muy difícil ser un pequeño emprendedor, ¿no? Yo creo que las cosas más difíciles que existen en el mundo, ¿no? O sea, con $100 millones, yo te organizo un negocio, vas a ver. Pero si me dices ahorita, aquí hay 400 pesos que juntamos entre los tres, pon una tienda y es lo que hace la gente, ¿no? Entonces es gente muy admirable, ¿no? Es muy, muy complicado y uno de los retos es ese, ¿no? O sea, sí quiero, pero espérame tantito, ¿no? Que esos 400 se conviertan en 5,000, ¿no? Oye, Jorge, yo sé que tú eres muy bueno en temas de estadística y análisis de datos. ¿Y qué le recomiendas a un emprendedor que apenas va empezando utilizar bases de datos? ¿Dónde puede encontrar bases de datos? ¿Dónde puede buscar? Para ver si el nicho de mercado al cual va es pequeño, es grande, o tener cuando menos una idea de qué se va a enfrentar. ¿Cuántos competidores hay? Si no hay competidores, ¿dónde puede encontrar información? ¿Cómo lo puede analizar? ¿Tú sabes? Pues bueno, el INEGI tiene más información de la que uno cree, ¿no? También la Procuraduría Federal del Consumidor. Ahí puede uno encontrar cosas así como ¿cuánto cuestan los aguacates en la tiendita de Pedro en Matehuala? O sea, llega a ese nivel, ¿no? Entonces, ese es un muy buen lugar para empezar a ver qué hay, ¿no? Pero volviendo a lo que decíamos, no tiene el recurso para hacer un estudio de mercado así muy serio. Es combinar un poco eso con lo que decías, ¿no? ¿Cómo dijiste? El Mamas Test. El Mom Test, sí. Tienes eso, pero también quiero observar, ¿no? Observar lo más objetivamente que se puede, bueno, qué hace la gente, ¿no? Sentarse afuera de una tienda, ¿no? Es a ver cuánta gente entró y compró o vendió algo, ¿no? A veces está el misterio, dices, siempre está solo, ¿no? De qué viven, cómo pagan la renta, ¿no? Entonces, a lo mejor te sientas y dices, es que 9 a 10 viene un chorro de gente y compra cervezas. Entonces de eso viven, ¿no? No viven de vender submarinos en la mañana, ¿no? Pero eso solo se puede hacer observando, ¿no? Y sí no es la evidencia que yo le recomendaría a Google o a Walmart, pero yo creo que es efectiva y da ese... que tiene contexto, ¿no? No son nada más números, ¿no? Dice, pues ya vi que pasa esto, ¿no? O que se necesita esta cosa, o que nadie tiene bolsas, ¿no? Y voy a ofrecer algo, ¿no? Pero sí, sería una combinación. Hay muchas herramientas, pero sí hay que combinarlas, ¿no? Con un poquito de observación directa. Eso me gusta. Fíjate, para los mercados locales, tú ponías el ejemplo de la persona que se pone afuera de una facultad y tú hablas del tema de observación.
creo que es muy interesante, porque cuántas veces hemos visto qué compran los chicos, cuánto tiempo están esperando, básicamente qué es lo que les gusta, no, las donas o los sándwiches o los burritos, no sé, lo que quieran. Si observas, pues realmente puedes saber qué es lo que la gente está necesitando y qué es lo que está buscando. Y sí se puede hacer, a lo mejor para una economía pequeña, una economía en escala muy pequeñita se puede hacer. Tienes razón, no a una empresa grande, transnacional, pues no le vas a recomendar eso, porque tienes otras maneras de hacerlos, como un Big Data, un análisis de todos los datos de mercado que se están realizando. Y ahora con la inteligencia artificial lo puedes hacer muy, pues no diría que rápido, pero sí puedes obtener muchos datos. Entonces creo que sí, como bien lo dices, son diferentes estrategias, diferentes maneras de poder llegar a los datos que son necesarios, ¿no? Así es, sí. Es que para los emprendedores, si me permiten, la parte de la ubicación es fundamental. Al final del día, volviendo a este mismo ejemplo de los pequeños emprendedores que venden comida alrededor de las universidades, sea cual sea, ellos tienen pues, un mercado máximo definido, ¿no? Y una temporalidad también definida. Nadie va a hacerse multimillonario de vender sándwiches enfrente de una facultad, pero sí puede tener un negocio que le sostenga a su familia y que pueda ser lo más digno, innovador y respetable posible en un tiempo suficiente. Si hace bien las cosas, también se tiene un poco de suerte, ¿no? Que también juega un poquito en los negocios, ¿no? Pero ahí es entender muy bien, mi ubicación es tal, mi mercado son los chavos, los maestros o tal oficina de gobierno es mi principal, o tal empresa es mi principal, una comunidad definida, digamos, es mi principal cliente, y de ahí lo que haga afuera es lo que me puede dar algo extra. Y entonces definir, conocer, entender tu mercado y las limitantes o ventajas de tu ubicación, pues te cambia también la posibilidad y las oportunidades, ¿no? Oye, Carlos, fíjate que dijiste algo bien interesante. A lo mejor no se puede hacer millonario. A lo mejor yo discrepo un poco de eso. Yo creo que depende mucho de la educación financiera que tenga la persona, ¿no? Sí, porque puedes estar ganando muy poco, pero si tú tienes una educación financiera en donde tú vas haciendo un ahorro, haciendo inversión, transformando todo el ingreso que tienes, pues puedes irlo creciendo. Eso es verdad. A lo mejor te va a llevar más tiempo. ¿Sí? A lo mejor creces, te expandes, ya no hay. Exacto, pero vas creciendo. Digo, yo lo he visto con algunos negocios que empezaron muy chiquitos y los ves y a lo mejor no son una empresa transnacional, pero sí son grandes. Y la verdad no les va mal, está yendo bien. Tienes toda la razón. Creo que todo depende mucho de la educación financiera. Es más, te propongo que tratemos de invitar a alguien que hable de este tema de educación financiera para todos nuestros emprendedores. Me parece buenísimo. Y toda la gente que esté iniciando algún negocio. Yo creo que sería interesante, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera para un tema de emprendimiento, sino para tus finanzas personales. Creo que sería interesante y bueno, creo que podríamos traer a alguien que pudiera platicarnos sobre esto, de qué hacer, o sea, qué hago con el dinero que estoy ganando. ¿Lo estoy aplicando bien? ¿No lo estoy aplicando bien? ¿Lo estoy reutilizando? ¿No lo estoy reutilizando? Pero bueno, ese será tema de otro programa que estaremos por aquí, ¿no? Pero nada, comentando lo que dijeron ustedes dos, ¿no? Tu emprendedor, ¿no? Que está, digamos, enfrente de una facultad, ¿no? Tiene ese mercado cautivo y la gente va a comprar porque no tiene otra, ¿no? Enfrente de nosotros, como en todos lados, hay unos tacos, ¿no? Y no les va mal, ¿no? Tienen su cabello, no sufren, ¿no? Pero yo siempre le hago esa pregunta, ¿no? ¿Por qué yo como ahí? Porque sales y están los tacos, te los comes, ¿no? La ubicación. Pero yo les pregunto a los chicos, bueno, si ustedes vendrían un sábado desde su casa a comer tacos aquí, y todos dicen que no. Entonces, ese negocio está basado en que te tengo ahí enfrente y pues tienes que saltar mis tacos, ¿no? Pero entonces nunca voy a crecer, ¿no? Porque yo dependo de, como dijiste, un mercado finito, no está limitado. Pero ¿qué tal que esos tacos, además de estar enfrente de la facultad, saben buenos, en un sentido competitivos a nivel, digamos, ciudad, ¿no? Entonces, de repente, estos mismos cuates empiezan a venir el sábado, ¿no? Como, no, esos tacos enfrente de ingeniería son buenísimos, ¿no? Y entonces se convierte en un negocio que no depende de ese mercado, ¿no? Le puede tomar años, ¿no? Pero llega a eso. Y después puede abrir cosas y demás, ¿no? Pero si tu secreto es nada más que tienes gente que no tiene otra cosa que hacer más que comprar tus tacos, pues entonces estás bien limitado, ¿no? Y el día que se abren unos tacos sabrosos al lado, pues ya te van a quitar ese mercado cautivo, ¿no? Entonces es importante hablar del producto, ¿no? Yo he visto que mucho de todo, no, que el canvas de negocio se hace esto y que no sé qué, pero también tienes que tener un producto bueno, ¿no? O sea, el hecho de que tengas mucha estrategia y educación financiera, inclusive
una buena inyección de capital si no tienes un producto en servicio que realmente la gente quiere, que es competitivo, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, esa parte sí es crítica, ¿no? O sea, que lo que yo escoja, o sea, bueno, por ejemplo, hay un, no sé si han ido enfrente, ¿qué será? ¿Ingeniería? Pues por donde está, donde se cobra, ¿no? Que es por esa área, ¿no? Pongamos contexto para nuestros televidentes, porque... Enfrente, el Niño Artillero, ¿no? El Niño Artillero, aquí en San Luis Potosí, enfrente de la Facultad de Ingeniería, está... Ahí hay un bar. Y casi todos los puestos que están ahí cumple con eso que les platico, ¿no? Hay gorditas, hay tacos, hay lo que uno quiera, ¿no? Hay comida corrida, hay hasta un restaurante japonés. Pero ninguno de ellos es especialmente bueno. Simplemente es conveniente, ¿no? Entonces la gente sale y tienen un negocio, pero no van ahí porque quieran ir ahí, van ahí porque es más fácil ir ahí que a 6 cuadras, ¿no? Pero ese barecito, no sé todavía jale, hace un rato que no voy, se trajo un bartender de México y no sé qué, y hacen unos cócteles muy chidos, ¿no? Y es un bar chico, ¿no? Tienen 5 lugares nada más, ¿no? Entonces sientas y te vas, ¿no? Y siempre está atascado, no es difícil llenar un bar de 5 personas. Pero ves, el público que está ahí claramente no son estudiantes, ¿no? Hay de todo, ¿no? De repente llega un estudiante, pero llega gente de todos lados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están ofreciendo un servicio que es de calidad, ¿no? No es nada más una cosa con alcohol, ¿no? Es un cóctel hecho por un mixólogo correcto, ¿no? Y entonces está atascado, ¿no? Y atascado de mucha gente que no es de la zona, ¿no? Entonces ellos sí están atrayendo cosas y entonces empiezan a las fiestas, ¿no? Los contratan a la gente para bodas, no sé qué, y van y ponen su negocio, ¿no? Entonces, ese es un modelo distinto, ¿no? Ellos están aprovechando, ¿no? Que tienen ese mercado ahí, pero no se están cerrando a ese mercado nada más, ¿no? Entonces, eso también es importante. El producto o el servicio que ofrezcas tiene que ser valioso, ¿no? Y difícil de copiar, vuelvo a lo mismo. Es que ahí puede ser el servicio que se está dando, puede ser el mismo producto como tal, pero bueno, ¿cuántas veces hemos ido a un restaurante que a lo mejor no es el mejor, pero tú vas con rapidez, que quieres que te atiendan rápido y te atienden en 5 minutos? Digo, hay un restaurante en Ciudad de México o en Guadalajara, no me acuerdo, que te atienden en casi que estás ordenado y ya te están... ¿El de las carnes en su jugo? Sí, ese, que bueno, que llegas y estás pidiendo y ya te lo están sirviendo. Dices, bueno, a lo mejor es algo que tú necesitas, es una necesidad tú como gente de trabajo que tienes, llegas rápido, comes y te vas, ¿sí? Es un servicio diferenciado. O bien puedes buscar el sabor del producto, puedes buscar que el producto sea un diferenciado. O sea, creo que aquí es importante nuevamente lo que mencionábamos durante el programa, que es lo que está satisfaciendo lo que tú vas a dar, ¿sí? Ya sea el producto o el servicio. O sea, si tú estás satisfaciendo esa necesidad, vas a tener mercado. Y estés donde estés. A lo mejor algunos se basan en la ubicación, algunos otros no, ¿sí? Entonces puede ser ese diferenciador. Yo creo que, y me vuelvo a ir con el mismo, la parte del diferenciador es quien va a marcar la pauta de que tu producto o tu servicio sea vendido o no. O sea, ¿qué piensa? Totalmente. No, ese que platicas, no lo conozco, ¿no? Pero no es fácil servirte la comida así de rápido, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Voy a ese restaurante, me sirven, yo digo, yo voy a poner uno, canijo, pero ¿cómo, no? Tienen un proceso, ¿no? A lo mejor tienen cierto equipo, la manera en que está puesta la cocina. De algún modo, no capaces de darte una comida de cierta calidad en ningún tiempo, ¿no? Entonces, si yo quiero ponerlo, me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, volvemos a eso de que no es fácil de replicar, ¿no? ¿Cómo le hacen estos cuates, no? A lo mejor tienen algo precocido, pero no es obvio, ¿no? Entonces, es difícil para mí hacer lo mismo, ¿no? Entonces, sí, fíjate que hiciste que ahorita estaba recordando otro ejemplo, un diferenciador. No sé si han visto las gasolineras. Casi en todas hay una tienda de, no sé, de conveniencia, ¿no? Y en algunas gasolineras que yo he visto, donde dicen que venden litros de a litro, pues ves las colas gigantescas. Y entonces un diferenciador que han hecho en algunas de ellas es poner niños, poner chicos, poner jóvenes que van a tu auto y te dicen, no necesitan nada de la tienda. Y van y te lo compran. Entonces, mientras tú estás esperando en la fila de la gasolinera, ellos van y te hacen la compra. Te la traen y tú les pagas. Entonces, ahorras tiempo, entre comillas, vamos a llamarlo así, ¿no? Que si estás esperando en una línea
pues ya hiciste una compra de alguna necesidad que tú tienes. Entonces, es un diferenciador que yo no he visto en algunas otras gasolineras y que, bueno, pues es muy, muy interesante, ¿no? De cómo se trata eso. Y, pues, me parece una idea muy buena. Pues, muy buena, muy que genera una necesidad diferente. Es correcto. Cambias la experiencia. Ahí, exacto, es eso. Yo creo que ese es el tema. O sea, cambias la experiencia. Y, por ejemplo, cuando hablamos de algunas empresas como Disney, ¿qué es lo que te vende Disney? Pues te vende sueños, ¿sí? Te vende una experiencia de vida al momento que tú estás ahí. Bueno, pues a lo mejor si nosotros le damos un consejo a las personas que están ahorita escuchándonos, que nos están viendo, pues básicamente vayan sobre eso, vayan a vender una experiencia al momento de ofrecer un servicio o un producto. Ese yo creo que es una de las partes claves de lo que hemos platicado con nuestros anteriores participantes, pues el dar esa experiencia, esa satisfacción de haber obtenido ese servicio o ese producto, creo que es una de las partes principales para que vuelvan a venir contigo o que fueran a ir con estas empresas o negocios. Sí, esa es una cosa, ¿no? O sea, hay gente que quiere experiencias, pero también hay gente que quiere frijoles, ¿no? Entonces, tienes diferentes nichos, ¿no? A ver, pero te voy a poner así. Voy a tocar el tema de los frijoles, porque ahorita hiciste que recordar a mi abuela. ¿Cuántas veces hemos probado frijoles? Todos. Pero ¿cuántos nos dan ese recuerdo a nuestra abuela? Es muy difícil. O sea, yo puedo ir a comprar unos frijoles y no tengo ese recuerdo o ese sabor que me recuerda a mi abuela. ¿Cuáles voy a comprar yo? Pues los que se parecen a mi abuela, ¿sí? A los que hacía mi abuela, que tenían un sabor muy específico. Los que se sientan más caseros, que no se sientan procesados, que no se sientan condimentados de una manera extraña. Cuentas, es una experiencia. Claro, y estás vendiendo frijoles para cierto nicho, que lo que quieres es tener una experiencia. Hay otro nicho que lo que quieres comer. Es volumen. Y entonces dice, estos frijoles cuestan la mitad y no saben muy buenos, pero les doy, ¿no? Entonces, para ellos yo necesito unos frijoles eficientes, que no estén feos y ya, ¿no? Para ese otro nicho donde te vas a sentar a gusto, hacerlo y vas a llorar, ¿no? Acordándote de tu abuela. Bueno, no llegó ese. Es otro, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Y volviendo a lo que decía, ¿no? De los mercados estos azules y rojos, es eso, ¿no? A lo mejor yo puedo para un nicho vender los frijoles de la abuela, ¿no? Y es bien específico, ¿no? Pero no me tengo que preocupar de todos los otros puestos que están vendiendo frijoles baratos, ¿no? Yo vendo frijoles más caros, no sé, en algún puestito, no sé, que recuerde abuelas. Y entonces tengo un nicho que nadie tiene, de aquí a que me lo copien, ¿no? Pero a lo mejor es difícil hacer estos como abuela, o tiene alguna cosa que me protege de entradas. Y entonces ahí estoy en un mercado azul, ¿no? Al menos por un rato. Y eso es especialmente para los pequeños emprendedores, esa es la idea, ¿no? O sea, si yo trato de competir con Walmart, ¿no? En vender pollos rostizados, pues ya valí, ¿no? No puedo. Pero a lo mejor mis pollos tienen alguna cosa, ¿no? Claro. Que no tienen, que me recuerdan a, no sé, a mi abuelo que cazaba pollos, ¿no? Sí, exacto. Pero ¿cómo me diferencio, no? Para no tratar de competir por precio, ¿no? Palabras clave del programa del día de hoy: diferenciación. Vamos, si lo permites, Gilmar, a hacer las conclusiones finales del programa. Adelante. Yo creo que lo que hemos platicado es el tema de las experiencias, el tema del nicho de negocio, el tema de la diferenciación que nosotros tenemos con el producto, con el servicio. Y bueno, hablamos de los océanos azules, hablaste del diamante Porter, que sería interesante después volver a platicar eso en específico, porque sí es, tú lo dijiste que es un tema muy viejo, sí puede ser viejo, pero sigue funcionando, y creo que es muy muy importante que nuestra gente que nos escuche y nos vea, pues lo entiende exactamente cómo funciona el diamante Porter, las 5 fuerzas de Porter. Pero bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, Carlos, entonces pues básicamente si quieres decirnos algunas palabras a nuestros gente que nos escucha, que nos oye, pues adelante. Muchísimas gracias por invitarme, me divertí bastante. Ojalá los que nos están viendo hayan escuchado algo útil o por lo menos divertido. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Te invitamos a que después con las propuestas que vamos a tener en redes sociales vuelvas a participar con nosotros. Claro que sí. Si es de tu agrado. Ustedes me dicen. Y bueno, pues nuevamente invitándonos a todos a que nos compartan en sus redes sociales sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, si tienen algún interés en específico que traigamos a alguien aquí a nuestra cabina, pues adelante. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Gracias.